Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a presentar y a resolver los 5 problemas de la prueba de selectividad, la PAU, de matemáticas del tecnológico de este año 2026 aquí en Cataluña. Es un examen que no es especialmente difícil, pero que lo más importante y lo que no vais a ver en este vídeo es sobre todo que al principio tengáis los enunciados y le dediquéis tiempo a cada enunciado a leerlo detenidamente una y otra vez hasta que realmente habéis comprendido lo que tenéis y lo que se os pide. Esto es absolutamente fundamental, sobre todo porque además actualmente acompañan los enunciados con un montón de texto que muchas veces no aporta nada, pero que siempre hay que leerlo y es interesante tenerlo muy claro. Yo no voy a proyectar en este vídeo los enunciados, entiendo que los tenéis en los PDFs y en todo caso en la descripción de este mismo vídeo tenéis a vuestra disposición el enlace para el recopilatorio de todos estos problemas que voy haciendo desde hace ya pues más de 20 años. Allí encontraréis todos estos enunciados y también las soluciones oficiales. Una vez he acabado de resolver cada uno de estos problemas, además comentaré alguna cosa de las soluciones oficiales, porque están bastante bien, son soluciones desarrolladas acá para cada uno de estos problemas y nos dan una información muy valiosa para el aprendizaje. Además, en la descripción de este mismo vídeo os invito a que entréis en mi página web donde podréis encontrar de forma totalmente gratuita unos dosieres, unos libros de acompañamiento para poder estudiar todos estos temarios. Allí tendréis toda a vuestra disposición todo este material, tanto en la versión en catalán como la versión en castellano. Vamos a ver los problemas. Vamos para allá. Ejercicio número 1. Consideremos una función definida a trozos siguiente: f de x es 5e elevado a la 2x hasta x igual a 0, x más m todo al cuadrado más 1 entre 0 y 2 y 1 a partir del 2. Determinad los valores de m que hacen que la función sea continua en todo su dominio. Bueno, pues vamos a copiarlo por aquí. F de x 5 por e elevado a la 2x. Como siempre le digo a mis alumnos, lo primero que hay que hacer es identificar la familia de las funciones. Hasta el 0 tenemos una exponencial. Entre el 0 y el 2 lo que tenemos claramente es un trozo de parábola y además con las ramas hacia arriba, es una ecuación de segundo grado o una función de segundo grado. Y después del 2 pues no tenemos nada más que una función perfectamente constante. La continuidad, pues aquí ya sabemos, tenemos que aplicar la consabida fórmula o la plantilla de la continuidad. Sabemos que son trozos de funciones perfectamente continuas porque son familias de continuas. Una exponencial es perfectamente continua, una función polinómica es perfectamente continua, una constante pues es perfectamente continua, por lo tanto solo va a dar problemas de continuidad en los puntos de frontera, en x igual a 0 y en x igual a 2. Y tenemos que aplicar la plantilla perfectamente conocida, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x y tiene que ser igual al valor de la función en el 0. Como son trozos de funciones continuas, este límite lo calculo evaluando. A la izquierda del 0 es esta primera función, es evaluar la función a la izquierda del 0, 5 por e elevado a la 2x en el 0. Y esto claramente pues es 5 por e elevado a la 2 por 0, e elevado a la 0 es 1, esto es 5. A la derecha del 0 tengo esta función que tengo que evaluar en el 0, pues es
0 más m al cuadrado más 1, esto es m al cuadrado más 1. Y en el 0 veo que aquí la función en el 0 está definida por la primera línea, es 5 por e elevado a la 2 por 0, que es 5. Por lo tanto, si esto tiene que ser igual a esto y tiene que ser igual a esto, aquí ya tengo la primera ecuación. 5 es igual a m al cuadrado más 1, es decir que 4 es igual a m al cuadrado, es decir que m es igual a más menos 2. Nunca dejaros en la caja la solución negativa. Y tengo que hacer exactamente igual para el otro punto frontera, en x igual a 2. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x y evaluar la función en el 2. Y tienen que ser iguales. De nuevo es el punto evaluando la función en su punto frontera. A la izquierda del 2 es esta función de aquí. A la derecha del 2 es evaluar la función constante. Y en el 2, aquí veo este doble piquito, es evaluar la función constante. Es igual a 1, esto es 1. Y esto es pues 2 más m al cuadrado más 1. Por lo tanto, llegamos a la segunda ecuación. 2 más m al cuadrado más 1 es igual a 1, es decir, 2 más m al cuadrado todo es igual a 0. Y por lo tanto, m tiene que ser igual a menos 2. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar la solución común, porque tiene que ser continua en todos los números reales. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta condición y esta condición. Y por tanto, claramente la única posibilidad es que m sea igual a menos 2. Recordad que todo esto se tiene que argumentar. Es obligatorio escribir pues, todo esto que la familia de las funciones son continuas y por lo tanto los únicos puntos problemáticos donde puede haber discontinuidad son los puntos frontera en la definición de la función. Seguimos, apartado 1.2. Haced un esbozo, un esquema de la gráfica de la función para el caso m igual a menos 2 y calculeu el área delimitada por esta gráfica, el eje de las x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 3. Estos dos apartados están muy relacionados porque ya sabéis que para hacer la gráfica, el área de una gráfica con el eje x tenemos que tener muy en cuenta cuando hay cambio de signo, cuando la función cruza el eje de las x, porque entonces hay que hacer intervalos de integración por separado. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer una área de una función, tenemos que hacer primero un estudio. Hasta el 0 es un trozo de función exponencial. En el 0 e elevado a la 2 por 0 es 1, por 5 es 5. Por lo tanto, tenemos esta forma típica de la exponencial. Y después, entre el 0 y el 2, lo que tenemos es un trozo de parábola. Aquí lo pongo menos 2. Que tiene su punto mínimo, esto le podéis dedicar más tiempo o menos tiempo a su estudio, un mínimo en el 2. El vértice de esta parábola es en el 2. Y en el 2 esta función vale pues, 2 menos 2, 0, más 1 es 1, vale 1. Por lo tanto, lo que tenemos es un trozo de parábola que va descendiendo hasta llegar al 1. Y después la función es constante igual a 1. Vemos claramente que la función es siempre positiva, por lo tanto, para calcular el área entre su gráfica y el eje OX no vamos a tener ningún problema extra de los habituales. Nos están pidiendo el área entre x igual a menos 1
y x igual a 3. Pues claramente tenemos que dividir en tres trozos. La parte A, que es el área entre menos 1 y 0, que corresponde a esta función, la parte B, que es entre 0 y 2, y la parte C, que corresponde a esta función constante. Pues venga, la parte A, el área primera entre menos 1 y 0, es claramente la integral entre menos 1 y 0 de 5 por e elevado a la 2x de x. Y aquí pues hacemos el procedimiento habitual, 0 menos f mayúscula de menos 1, donde f de x mayúscula es la integral indefinida de esta función. Aquí podemos dedicarle más tiempo o menos tiempo, claramente es una cuasi inmediata. Si hacemos u es igual a 2x, pues u' es igual a 2. Necesito meter un 2 aquí. Para meter un 2 aquí lo saco fuera como 1/2 de e elevado a la u de u. Y entonces esto es pues claramente 5/2 de e elevado a la 2x más c, pero da igual porque se cancelarían aquí. Por lo tanto esto es f mayúscula de 0, pues es 5/2 por e a la 2 por 0, es decir, 5/2. F mayúscula de menos 1, pues es 5/2 por e a la menos 2, y pues lo que quiera ser este número. Aquí 5/2 menos 5/2 por e a la menos 2. Seguimos, ahora hacemos la región B. La región B será la integral entre 0 y 2 del trozo de función que corresponde, que es este trozo de parábola. Y seguimos con el método habitual, f mayúscula de 2 menos f mayúscula de 0, donde f mayúscula de x es la integral indefinida de la función. Aquí vemos una integral cuasi inmediata. Si u es igual a x menos 2, u' es igual a 1. También se puede hacer deshaciendo este cuadrado y convirtiéndola en una función polinómica habitual de segundo grado, pero esto pues es u a la 2 más 1, pues esto es la integral de u a la 2 más 1 de u, pues esto es u a la 3 partido entre 3 más u, es decir, x menos 2 a la 3 partido entre 3 más x menos 2. Evaluamos en el 2, pues esto es 2 menos 2 a la 3 partido entre 3 más 2 menos 2. Esto claramente pues aquí no queda nada, esto es 0, y f mayúscula de 0 pues es 0 menos 2 a la 3 partido entre 3 más 0 menos 2, y esto es igual a menos 8 partido entre 3 menos 2, y por lo tanto pues esto es 0 menos paréntesis menos 8 tercios menos 2, es decir, pues 8 tercios más 2. Ya tengo el segundo trozo. Finalmente, para el trozo C, esta región de aquí, no hace falta ni calcular integral. Es un rectángulo que tiene base pues 3 menos 2, 1, y altura pues tiene un 1. Pues esto claramente es base por altura igual a 1. Si queréis hacer la integral entre 2 y 3 de la función constante igual a 1, pues bueno, esto ya. Y por lo tanto, finalmente, el área que nos piden, pues es todo esto que veis aquí, 5/2 menos 5/2 por e elevado a menos 2, más 8 tercios, más 2, más 1. Tiramos de calculadora científica para ofrecer un resultado decimal, aproximadamente 7.83. En el apartado 1.3 nos piden que determinemos el punto donde la recta tangente a esta función sea paralela
a y igual a menos 2x. Aquí vemos una recta claramente decreciente, con pendiente negativa, pendiente igual a menos 2. Y tenemos que estudiar una función definida a trozos, por lo tanto, en principio, tendríamos que ir estudiando los intervalos por separado, pero vemos que, observando su gráfica, su comportamiento, una recta tangente con pendiente negativa solo puede suceder cuando la función es decreciente y solo es decreciente en esta zona de aquí, en el trozo correspondiente a la parábola. Por lo tanto, solo tenemos que estudiar este caso. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues el método habitual, es decir, tenemos ahora una función g de x que es esta de aquí, la parábola, y tenemos que estudiar el punto en el cual la pendiente es igual a menos 2, es decir, que su derivada sea igual a menos 2, que es la pendiente de la recta tangente. Pues de nuevo hacemos la derivada, esto es 2 por x menos 2 por derivada al interior y esto es igual a menos 2 cuando x menos 2 es igual a menos 1 cuando x es igual a menos 1 más 2, es decir, en el 1. Nos piden que determinemos esta recta tangente, pues aplicamos el método habitual. La ecuación de la recta tangente es de la forma ax más b, donde a es la pendiente de la función en el punto, ya lo sabemos, es igual a menos 2 y b sale aplicando el hecho de que la recta y la función tienen este punto de contacto, es decir, que si yo sustituyo en el 1 pasan por el mismo punto, es decir, que g de 1 es igual a menos 2 por 1 más b. G de 1 pues es 1 menos 2 menos 1 al cuadrado más 1. Esto es 1 más 1 son 2. Luego 2 es igual a menos 2 más b y por lo tanto finalmente b es igual a 4. La recta que me piden es la recta y es igual a menos 2x más 4. Si ahora le echamos un vistazo a las soluciones oficiales, pues vemos el apartado número 1, claramente, pues vemos que es lo mismo, es la plantilla de la continuidad, en el cual solo tenemos que evaluar en los puntos o estudiar en los puntos de contacto, los puntos frontera de definición de dominio y se llega al mismo resultado. El apartado 1.2, pues bueno, se ve que la gráfica es esta forma, tampoco le damos tanta importancia. Habla un poco y hay que razonar, y esto es importante, por qué la forma de la segunda parte, la función cuadrática, la parábola, tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y finalmente, y esto es importante, dejar claro que la función se ve que es positiva en todo su dominio, por lo tanto, pues aquí lo vemos, tenemos que estudiar el área que determina, pues es la suma de las tres áreas, que es la suma de las tres integrales. Y por último, pues aquí el apartado de la recta tangente, pues lo que hemos dicho, que solo puede tener valor negativo, pendiente negativa en el tramo del medio y por lo tanto hacemos el procedimiento habitual. Ejercicio número 2, el archipopular sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas parametrizado. X más mi más z igual a 4, x más 3y más z es igual a 5, mx más y más z igual a 4 y nos piden en el primer apartado que estudiemos este sistema en función del parámetro a. No hay nada menos competencial y menos aplicado que un problema de este tipo, pero bueno, ya sabemos que sistemáticamente es una tradición de que cada año tiene que salir un problema de este tipo. No hay nada menos competencial, no hay nada que
sea más mecánico y repetitivo año tras año. Pero bueno, ahí estamos y ahí lo vamos a hacer. Se podría hacer por Gauss, porque ahí vemos que aquí hay una columna de unos. En primer lugar, ya sabéis, pasamos a forma matricial, porque de esta manera se ve todo mucho más claro. Este problema se podría estudiar por Gauss, porque vemos una columna de unos, pero el método habitual ya sabéis que es pasar el estudio del determinante de la matriz de coeficientes. Es decir, todo depende del determinante 1, M1, 1, 3, 1, M1, 1. Ya sabéis que si es igual a 0, entonces son casos especiales, patapín, patapán. Yo siempre aconsejo a mis alumnos que si pueden hacer algún paso de Gauss lo hagan, porque cada vez que conseguimos un cero en su interior, pues es después una diagonal menos que no tenemos que calcular. Aquí podemos hacer a la fila 2 restarle la fila 1, 1, M, 1, 1 menos 1 es 0, 3 menos M, 1 menos 1 es 0. Y a la fila 3 le podemos restar la fila 1, te queda m menos 1, 1 menos m, 1 menos 1, 0. Con lo cual tenemos un determinante mucho más sencillo. Si no lo hacemos, pues no lo hacemos y nos quedará un determinante mucho más largo. Si hacemos el desarrollo por la tercera columna, pues esto es 1 por más menos más por el determinante 0, 3 menos m, m menos 1, 1 menos m, y esto es pues 1 por menos diagonal por diagonal, m menos 1 por 3 menos m, y esto es igual a 0 si solo si o bien m es igual a 1 o bien m es igual a 3. Y ahora hay que estudiar los casos. Ya sabéis, es una plantilla muy habitual. Primer caso, si m no es igual a 1 y m no es igual a 3, entonces el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de 0, por lo tanto el sistema es compatible determinado, tiene una única solución. El caso B es que si m es igual a 1, aquí lo podemos sustituir, tenemos 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 4. Aquí vemos que tenemos dos ecuaciones que son la misma y entre estas dos, las dos que quedan, digamos, vivas, no hay ningún problema de compatibilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que en realidad tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, pues claramente es un sistema compatible indeterminado. El caso número 3, el tercero, es cuando m es igual a 3. Entonces sustituimos, te queda 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 1, 1, 4. Si ahora estudiamos estas dos ecuaciones, la primera y la segunda, aquí lo que tenemos es que x más 3y más z es igual a 4 y x más 3y más z es igual a 5. Claramente estas dos ecuaciones son incompatibles y si tiene dos ecuaciones incompatibles, el sistema es incompatible. Estos son los tres casos. Ahora vamos al apartado número 2, el ejercicio 2.2, en el cual nos piden interpretar geométricamente este sistema en función de los valores del parámetro m, hacer la interpretación geométrica. Ya sabéis que la interpretación geométrica de un sistema 3×3 es el estudio de los tres planos en el espacio correspondientes a cada una de las ecuaciones. Entonces, el caso número A, determinante diferente de 0, sistema compatible determinado, ya sabéis que es el caso, digamos, habitual de tres planos que se cortan en un
punto. El punto que es la solución del sistema. El apartado B o el caso B, m igual a 1, sistema compatible indeterminado. Aquí lo que vemos es que en realidad tenemos dos planos, porque hay dos planos iguales, la primera ecuación y la tercera, y por lo tanto lo que tenemos son dos planos iguales y uno tercero que corta a estos dos planos, con lo cual lo que tenemos es la solución es una recta, la recta intersección de estos tres planos, o dicho de otra manera, tres planos que se cortan en una recta. El caso número C, para m igual a 3, es un sistema incompatible. Aquí lo que vemos es que la primera ecuación y la segunda corresponden a dos planos paralelos, pero no son iguales. Es decir, que tenemos dos planos paralelos y no son el mismo. Y un tercer plano que, pues, el tercer plano cortaría al primero, cortaría al segundo y por lo tanto tendríamos esta forma. Dos planos paralelos y un tercero que corta a ambos. Sistema incompatible. Nos piden ahora resolver para el caso m igual a 1. Acabamos de estudiar que el caso m igual a 1 corresponde a un sistema compatible indeterminado. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es el método habitual de lo que se llama la Z libre. Es escribir el conjunto de soluciones en función de la Z. Aquí tenemos un sistema 1, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 5 y sería pues 0, 0, 0, 0 si hacemos el paso de Gauss. Por lo tanto, nos queda que Z es libre, es el método habitual. Aquí hacemos un primer paso de Gauss, a la fila 2 le restamos la fila 1 para triangularizar el sistema. Esto va así. 4, 1 menos 1 es 0, 3 menos 1 es 2, 1 menos 1 es 0, 5 menos 4 es 1. Aquí claramente pues nos queda que 2i es igual a 1, por lo tanto y es un medio. Y finalmente tenemos la primera ecuación que dice que x más y más z es igual a 4, por lo tanto que x es igual a 4 menos z menos y es igual a 4 menos z menos un medio. 4 menos un medio son 8 medios, menos un medio, pues 7 medios menos z. El conjunto de soluciones es el conjunto de los valores x, y y z que se pueden escribir de la forma 7 medios menos z, un medio y un valor de z, que también se puede escribir como lambda. Son todas estas infinitas soluciones. Finalmente, en el apartado 2.3 nos piden que profundicemos en este conjunto de soluciones. Seguimos en el caso m igual a 1, seguimos en un sistema compatible indeterminado y nos piden demostrar o justificar si a este sistema se le puede añadir alguna ecuación de forma que se convierta en un sistema compatible determinado con solución 3, un medio, un medio. Esto nos obliga a tener claro el concepto de sistema compatible indeterminado, qué quiere decir y qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo que si con estas tres ecuaciones iniciales yo tengo este conjunto de soluciones, yo puedo añadir alguna condición más para que sea aún más determinado. Es decir, lo que nos están pidiendo es ver si esta solución de aquí concreta es compatible con este conjunto de soluciones generales de lo que era el sistema hasta este momento.
Si aplicamos esta plantilla a esta solución, aquí vemos que z tiene que ser igual a 1/2, la y es igual a 1/2, lo cual es compatible con nuestra y, que solo puede valer 1/2, y por lo tanto finalmente solo tenemos que ver si la primera coordenada, la x, es compatible. Es decir que 7/2 menos 1/2 es igual a 3. Y efectivamente 7/2 menos 1/2 son 6/2 y 6/2 es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta solución pertenece a este conjunto y por lo tanto sí que es posible añadirla. Basta tomar cualquier solución, cualquier ecuación que queramos que sea compatible. Por ejemplo, pues añadiendo la ecuación x igual a 3, ya generamos un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas compatible determinado con esta solución. Vamos a echarle un vistazo a las soluciones oficiales. 2.1, pues claramente el estudio del determinante, lo hace por ecuación de segundo grado y formulucha más o menos, pero bueno, llegamos a los dos casos especiales. Aquí trabaja mucho por rango, ¿no? Teorema de Roche-Frobenius, pero bueno, básicamente es lo mismo. En el estudio, pues exactamente, compatible determinado, 3 planos en un punto, incompatible, recta común, más o menos lo mismo. Aquí se resuelve de la z libre, aquí pues lo hace por este método de determinantes, bueno, pues será por una forma u otra. Y finalmente, pues el apartado 2.3 hace mucho rango, mucho teorema de Roche-Frobenius por rangos, pero bueno, llegamos al mismo resultado. Vamos allá, vamos con el ejercicio número 3, un ejercicio de probabilidad. El Ayuntamiento de Canet de Mar ha conseguido 24 entradas, tenemos 24 entradas para un concierto de rock catalán y ha decidido sortearla entre los vecinos interesados. Vamos para allá. Todos los vecinos del pueblo que siguen este grupo se apuntan y solo un 16% le toca la entrada. Es decir, que tenemos un 16% de personas que le tocan la entrada y por lo tanto tenemos un 84% de personas que no. De estos 84%, pues no se quedan contentos y 6/7 partes intentan comprarla por vía web. Por lo tanto, hay un 7 que ya pues se rinden. Y dice, donde la probabilidad de conseguirlo es del 25%, es decir, tenemos un 25% que sí van a conseguirlo y un 75% que finalmente no van a poder conseguir la entrada. El primer apartado 3.1 nos preguntan cuántas personas de este municipio van a tener entrada. Yo he llegado a este punto, mi respuesta sería, pues no se puede saber. No se puede saber porque una parte de la población va a tener que comprar la entrada vía web en la cual hay una probabilidad, es decir, depende, es un proceso, lo dice muy claro el enunciado, que vía web tienes una probabilidad del 25% de que te den entrada. Por lo tanto, ¿cuántas personas van a tener entrada por esta vía? Pues no se puede saber. Unas veces serán más, otras veces serán menos, pero no es posible de determinarlo, con lo cual aquí se acaba la discusión del problema, porque estamos aplicando una experiencia de probabilidad, una experiencia estocástica. Obviamente, en este contexto de una selectividad, pues digamos que esto no es aceptable, pero bueno, digamos que aceptemos pulpo como animal de compañía. Vamos a hacer este razonamiento en el estilo selectividad. Tenemos 24 entradas y por lo tanto un 16% han obtenido entrada. ¿Qué quiere decir? Que el 16%
corresponden a 24 entradas, por lo tanto podemos calcular qué población había. Y esto lo podemos hacer por los métodos que nos dé la gana o haciendo un homenaje a nuestros abuelos y haciendo la regla de 3 de toda la vida, es multiplicando por 100, dividiendo entre 16 y esto es igual a 150 personas. Tenemos, por lo tanto, que tenemos 150 personas que estaban interesadas, de las cuales el 16%, que son 24, corresponden a los que han obtenido la entrada. Por lo tanto, los que no han obtenido la entrada son 126 personas, de las cuales 6/7 partes van a intentarlo por vía web. 6/7 de 126, pues claramente pues son 6/7 por 126, 126 por 6 dividido entre 7, pues son 108 personas que van a ir por este camino, 108 personas. Por lo tanto, que ya se rinden y no tienen entrada, pues 126 menos 8, pues son 18 personas. Y aquí es el punto, para mí, en mi opinión, digamos, delicado. 108 personas entran en un procedimiento que vía web, por probabilidad, no dice el enunciado que el 25% van a obtener, sino que hay una probabilidad del 25%. Entonces aquí, bueno, en fin, vamos a aceptar pulpo y finalmente este 25% de estas 108, pues el método habitual, regla de 3 o lo que os dé la gana, 108 por 25 dividido entre 100, la cuarta parte, son 27 personas que van a obtener por la vía web. A mí esto ya digo que no me gusta porque, por ejemplo, si estas 108 personas se lo jugaran a cara o cruz, que es una probabilidad del 50%, pues ¿cuántas obtendrían? Pues la mitad, 54. Pues no, o sea, a veces sí, a veces no. Bueno. Y finalmente, esto creo que no nos lo piden, pero 108 menos 27, pues son 81 personas que no van a obtener la entrada vía web. Así pues, la solución del primer apartado pues son estas 24 personas que lo han obtenido por aquí, más estas 27 personas que no lo han obtenido por aquí, pues 51 personas. En el apartado 3.2 nos piden calcular la probabilidad de que, si escogemos al azar un vecino de Canet que sigue este grupo y no tiene entradas, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera intentado hacerlo por la vía web? ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya intentado por la vía web sabiendo que no ha obtenido entrada? Esto lo podemos hacer o bien por el teorema de Bayes de probabilidad inversa o equivalentemente por la definición de probabilidad condicionada. Esto es la probabilidad de que lo haya hecho vía web y no haya obtenido, dividido entre la probabilidad de que no haya obtenido entrada. La probabilidad de que no haya obtenido entrada, esto también se podría hacer por los números rojos de alguna manera o viendo ramas que llegan al no. Es a través de esta rama o a través de esta otra de aquí. La probabilidad de que no haya obtenido entrada, tenemos dos ramas que llegan al no, que es esta de aquí y es esta de aquí. Es decir, 84%, es decir, 0.84 por 6/7 por 75%, es decir, 3/4 o 0.75, como queráis, más la rama del 0,84 por 1
séptimo. Tiramos de calculadora. 0.66. Y vamos con el numerador. La probabilidad de que haya obtenido por web y haya llegado al no, pues claramente es esta rama que tenemos aquí en la parte superior. Es esta única rama de aquí, que es 0,84 por el 6 séptimos por 0,75. Está 84, 6 séptimos y 75%. 0,54. Por lo tanto, finalmente, pues esto es 0,54 dividido entre 0,66 o, dicho de otra manera, aproximadamente 0,82. Ya digo que este resultado se puede utilizar o se puede aplicar alguna forma equivalente a esta, que sería el teorema de Bayes, dándole la vuelta a la probabilidad, pero bueno, al fin y al cabo llegamos al mismo resultado. El tercer apartado de este problema no tiene nada que ver con los anteriores y es un problema en el cual nos dan una función que son los decibelios emitidos, que dependen del momento del concierto a través de una cúbica, menos t a la 3 más 12t al cuadrado menos 30t más 90. Nos hablan de un momento, digamos, máximo, que son los 100 decibelios, y nos están preguntando a partir de qué momento esta función pasa de los 100 decibelios. Si estudiamos la familia de esta función, es una cúbica, tiene el coeficiente principal negativo, por lo tanto va a tener pues una forma, digamos, tal que así. Nos están preguntando a partir de qué momento esta función pasa por encima de los 100 decibelios. Claramente, en principio, tendríamos dos intervalos, que es este de aquí y es este de aquí, pero nos están diciendo que el tiempo es positivo, entre 0 y 5, por lo tanto esta parte de aquí la descartamos y por lo tanto nos están preguntando este intervalo de aquí, que determinemos este intervalo de aquí, a partir de en qué intervalo la función pasa de los 100 decibelios. Ya sabéis que para resolver este problema, tenemos que encontrar los dos puntos frontera. Y estos dos puntos frontera aparecen al resolver la ecuación, al igualar a 100. Por lo tanto, en este problema tenemos que resolver esta función, tenemos que encontrar en qué puntos vale 100 y después hacer una pequeña interpretación para justificar que realmente se encuentra en el interior de este intervalo, estudiando la familia, viendo lo que acabamos de hacer con un pequeño dibujo. Y aquí está, digamos, la gracia del problema, y es que es una cúbica. Tenemos que encontrar cuando la función de tercer grado vale 100. Si intentamos hacer el método habitual, es decir, igualamos a 100, pasamos el 90 al otro lado, nos quedaría esta ecuación igual a 10, y si intentamos hacer el consabido y aburrido Ruffini, vemos que no llegamos a ningún resultado porque esta ecuación no tiene solución entera y por lo tanto no es el método que tenemos que utilizar. En la selectividad catalana últimamente cada año están apareciendo problemas o apartados en los cuales tenemos que resolver ecuaciones de forma numérica, es decir, utilizando lo que se llama el método de la bisección, que es la aplicación directa y más clara del famosísimo teorema de Bolzano.
Cada año está apareciendo el teorema de Bolzano y aplicado a la resolución de una ecuación. En este caso, en este año ya no nos dan ninguna pista, no nos hablan de Bolzano, no nos hablan del método, sino simplemente nos dicen resuelve este problema. Es decir, que el alumno, el estudiante, tiene que tener claro que tiene que aplicar el método de la bisección, es decir, que tiene que aplicar el teorema de Bolzano. El apartado 3.3 no tiene nada que ver con los anteriores, no es un problema de probabilidad, sino que es un problema de determinación de ecuaciones, de resolución de ecuaciones de forma numérica. Nos dan una función S de t, que son los decibelios emitidos por este concierto a lo largo del tiempo, en minutos, a través de esta fórmula, menos t a la 3 más 12t al cuadrado menos 30t más 90, y nos dicen que hay un nivel, digamos, crítico de decibelios cuando llega a los 100, porque a partir de ese momento, cuando estos decibelios superan los 100 decibelios, se activan pues una serie de cosas, no sé qué, unos efectos lumínicos. Por lo tanto, nos preguntan si hay algún momento, siempre t dentro del intervalo 0,5, si hay algún momento en el cual esta función supere los 100 decibelios. Si estudiamos esta función o si vemos la forma de esta función, es una función cúbica, tiene coeficiente principal negativo, por lo tanto tendrá esta forma de aquí. Marcamos el 100 y vemos que es posible que esta función o no supere los 100 decibelios. Sería este intervalo de aquí, este de aquí y este de aquí, pero puesto que t es positivo, sería en principio un intervalo en el cual supera los 100 decibelios. Pero no nos piden que determinemos el intervalo, sino que simplemente nos piden que estudiemos si hay algún punto en el cual supera los 100 decibelios. Para resolver este problema, como hacemos de forma habitual, una desigualdad no se puede hacer de forma directa, sino que lo que vamos a estudiar es ver si en algún momento toca los 100 decibelios, es igual a 100 decibelios, con lo cual nuestro problema se convierte en determinar un valor de t entre 0 y 5 que sea igual a 100 decibelios. Y si intentamos resolver esta ecuación por un método, digamos, algébrico, por el método de Ruffini, es decir, igualando a 100, pues por lo tanto quedaría igual a 10, vemos que no podemos encontrar ninguna solución, porque el método de Ruffini solo da valores enteros o como mucho valores fraccionarios, pero vemos que esta ecuación igual a 100 no tiene una solución, digamos, racional. Lo que se nos pide es un método aproximado para encontrarlo aproximado a las décimas. Y aquí claramente lo que nos están pidiendo es que resolvamos esta ecuación por el método de la bisección, que es una aplicación directa del archiconocido teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, su aplicación más directa, es el método de la bisección para encontrar soluciones aproximadas a cualquier tipo de ecuación en la cual intervenga una función, digamos, continua, que es obviamente la inmensa mayoría. El método de la bisección, que es un método de ir aproximando, ir determinando los valores cada vez más próximos, viendo cómo cambia el signo. En los últimos años, en la selectividad catalana, va apareciendo cada vez más el método de la bisección
y es un método que hay que saber, como estamos viendo en este caso. A partir de que ya tenemos claro qué tenemos que hacer, el método de la bisección es muy sencillo. Se trata simplemente de ir evaluando la función e ir evaluando cuando pasa de 0 o cuando no llega a 0, cuando la ecuación es igualada a 0. Si no la igualamos a 0, la igualamos a 100, es lo mismo, pero tenemos que ver cuando pasa de 100 o no llega a 100. Si evaluamos esta función en el 0, tiramos de calculadora, pues vemos claramente que es 90 y por lo tanto 90 no estamos llegando al 100. Si evaluamos esta función en el 5, sustituimos pues menos 5 a la 3, más 12 por 5 al cuadrado, menos 30 por 5 más 90, vemos que obtenemos 115, que es mayor que 100. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano podemos garantizar, porque estamos trabajando con una función perfectamente continua, porque es una polinómica, que existe un valor entre el 0 y el 5, al menos un valor para el cual la función llega al 100. Y se trata de ir buscándolo pues, a través por intervalos. Si cogemos el valor t igual a 3, sustituimos, da 81, es decir, que estamos todavía sin llegar, tomamos el valor del 4, sustituimos en el 4, tenemos que es 98, seguimos por debajo del 100, por lo tanto ya podemos garantizar que nuestro valor está entre un t igual a 4 y un t igual a 5, pero nos piden una aproximación a décimas, con lo cual tenemos que meternos en este intervalo siempre por valores medios. El punto medio entre el 4 y el 5 estaría el 4,5, da 106.875, que es mayor que 100, 4, 5, 4,5. En el 4 hemos visto que estábamos por debajo, en el 5 estamos por arriba, en el 4,5 seguimos por arriba, por lo tanto el valor que ahora buscamos está entre 4 y 4,5, que es el punto donde, digamos, corta el valor de 100. El teorema de Bolzano nos garantiza que tenemos un valor 100 y aquí dentro. Pues vamos en el 4,25, el punto medio, 102,48, que seguimos por encima del 100. En el 4,25 seguimos por encima del 100. Por lo tanto, tenemos que seguir entre el 4 y el 4,25, pues tomamos valores, vamos a tomar pues, el 4,1, aquí, a ver qué sale, 99,799, es decir, en el 4,1 estamos un poco por debajo, por lo tanto nuestro valor, el valor que estamos buscando está entre el 4,1 y el 4,25, pues vamos siguiendo 4,2. En el 4,2 da 101,59. Es decir, que hemos garantizado que esta ecuación tiene una solución que está en el intervalo 4,1-4,2. Tenemos una aproximación a las décimas. En mi libro de cálculo diferencial, ya hace años que tengo un apartado específico, el apartado 2.6, precisamente de resolución aproximada de ecuaciones con el método de la bisección, que es precisamente pues, todo este estudio y con ejercicios concretos y también ejercicios del YouTube, mira aquí, mates con Andrés, y problemas resueltos donde se pide encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones a través de este método. Si echamos un vistazo a las soluciones oficiales, pues vemos que es precisamente este método, aunque no se hace referencia a él, sino como aplicación del teorema de Bolzano, porque estamos estudiando
una función. Aquí el teorema, aquí esta aplicación lo utiliza restando 100, por lo tanto tiene que encontrar cuando es más pequeño de 0 o mayor que 0, es exactamente lo mismo, y el procedimiento es exactamente igual, aquí lo vemos, para llegar a este nivel de aproximación a las décimas. Seguimos, vamos ahora con el problema 4a, la primera opción del problema 4, que es claramente pues, un problema de optimización. Un terreno para un parque infantil que tiene una forma, por un lado, de una circunferencia o de un círculo, una forma circular y una forma, digamos, cuadrada. Como siempre en estos problemas, primera parte, hacer el dibujo. Bueno, primera parte, leerlo detenidamente el enunciado varias veces. Esto me lo he saltado un poco por el directo del vídeo para no hacerlo tan largo. Tenemos estas dos formas. Segunda parte, ponerle parámetros. Claramente estas dos formas quedan determinadas en primer lugar, por el radio de la circunferencia y por el lado del cuadrado, y después tenemos que encontrar, ya sabéis, los dos elementos fundamentales. Primero, una ecuación que una estas dos incógnitas y nos dicen que pues, hay una valla que tiene que estar formada por 10 metros. 10 metros es la unión de las vallas del perímetro de estas dos figuras. El perímetro de la circunferencia, pues claramente es 2 por pi por el radio, el perímetro de esta figura, más el perímetro del cuadrado, que es 4x. Ya tenemos la ecuación que nos está pidiendo simplificarla. 5 es igual a pi por r más 2x. La segunda cosa que tenemos que encontrar en un problema de optimización pues es claramente la función a optimizar, y aquí nos piden que obtengamos la función para la cual sea más pequeña posible la superficie de estas dos figuras, la unión de superficies, que en principio depende de dos variables. La unión de las superficies, por un lado tenemos la superficie de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, más la superficie del cuadrado, que es x al cuadrado. Ya sabéis que las fórmulas básicas de la geometría, longitud de la circunferencia, área del círculo y cuadrados, hay que saberlas. Ya tenemos los dos elementos. Aquí queremos un mínimo. Ahora tenemos que escoger una de las dos variables y sustituirla en la función. Observando la forma de la ecuación y de la función, vemos que tampoco hay ninguna que sea mejor que la otra. Vamos a aislar de aquí, aislamos la x dividiendo entre 2, esto es igual a x, por lo tanto la superficie ya solo depende de r, de la forma pi por r al cuadrado más x al cuadrado menos que 5 menos pi por r partido entre 2 al cuadrado. Esto lo arreglo un poquito. El cuadrado de una división es división de cuadrados entre 4. Y ahora ya tengo una función en una variable de la cual quiero determinar su valor mínimo, y por lo tanto ya aplico pues, los procedimientos convencionales del cálculo diferencial. Derivo igual a 0, este 2 pasa adelante y más, tengo que derivar esta función. Aquí podría desfactorizar esta función y convertirla en un polinomio de segundo grado en su forma habitual, o puedo aplicar mejor la regla de la cadena. Aquí tengo un 4 que divide, la regla de la cadena dice pues que derivo la función de fuera, pero entonces no me olvido de derivar la función de dentro, que es menos
pi, es decir, 2pi por r menos, el 2 se va con el 2, queda un 2, menos pi por 5 menos pi r partido entre 2. Sabemos que tenemos que igualar a 0, por lo tanto esto que está restando pasa sumando, me queda pi por 5 menos pi por r partido entre 2, el pi se va con el pi, el 2 pasa multiplicando, me queda 4r es igual a 5 menos pi por r, el pi por r que está restando pasa sumando, más pi r es igual a 5, saco factor común la r, esto es igual a 5 y por lo tanto finalmente llego a que r es igual a 5 partido entre 4 más pi, que si tiráis de calculadora pues es un valor aproximadamente 0,70. Pero ya sabéis que es muy importante que cuando llegamos aquí obligatoriamente hay que justificar que este valor es un mínimo, porque si no, no tendríamos el problema bien hecho completo. Para justificar que es un mínimo hay varias formas de hacerlo. La forma para mí más elegante es por la familia de la función SDR. Si observamos esta fórmula, vemos que esta función es una función polinómica de segundo grado con las ramas hacia arriba. Si estudiamos o desarrollamos esta función, veríamos que es de la forma r al cuadrado más algo por r más algo. Y esto es positivo. Es una parábola con las ramas hacia arriba y aquí claramente es una parábola con las ramas hacia arriba. Y por lo tanto, esta forma, la forma de la función, es una parábola de este tipo y por lo tanto el valor que hemos encontrado corresponde a su vértice, que es un mínimo. Otra forma de hacerlo sería por el criterio de la primera derivada. Para ello tendríamos que hacer un pequeño estudio alrededor de este valor. Para valores antes a la izquierda de este valor, para valores después y evaluar antes la derivada antes y después para comprobar que efectivamente pasa de negativa a positiva, por lo tanto la función pasa de decreciente a creciente, con lo cual garantizamos que es un mínimo. Otra forma también de hacerlo, la tercera forma, sería por el criterio de la segunda derivada. Pero esto nos obliga a calcular S2' de R. Y viendo que esta segunda derivada, en este punto la curvatura es positiva y por lo tanto la función en este punto, alrededor de este punto, está doblada hacia arriba y por lo tanto es un mínimo. Pero ya digo que todo esto no hace falta si razonamos correctamente que esta función en realidad estamos estudiando una parábola con las ramas hacia arriba. Y llegados aquí es muy importante leer detenidamente, y llegados a este punto es muy importante leer detenidamente el enunciado para saber lo que nos piden. El enunciado nos pide cuál es la medida, la longitud que tiene que tener la valla de cada espacio. Por lo tanto, nos están preguntando no R y X, sino la longitud de la zona circular, que es longitud 2pi por R, es decir, 2 por pi por 5 partido entre 4 más pi, es decir, 10 pi partido entre 4 más pi. Esta es la longitud de la zona circular y el perímetro de la zona cuadrada, que no es x, sino que es 4x, es decir, 40 partido entre 4 más
pi. Estos son los valores que nos piden como resultado y también nos pide el valor de la superficie mínima. La superficie mínima la podemos calcular aquí haciendo el valor de superficie para este valor de R, sustituyendo aquí y tirando de calculadora en 5 partido entre 4 más pi, pues llegamos al valor mínimo que es 3,5 metros cuadrados aproximadamente. Si observamos las soluciones oficiales, bueno, hace un desarrollo equivalente, pero bueno, aquí cambia las letras, se utiliza la letra X para hablar de la longitud de la circunferencia, con lo cual, bueno, pues tiene un desarrollo equivalente y, bueno, aquí para garantizar que es un mínimo, se utiliza el criterio de la segunda derivada, ¿vale? Y finalmente pues llega al mismo resultado, a los 3,5 metros cuadrados de superficie. Vamos ahora a resolver el problema 4b, en el cual nos dan 3 puntos en el espacio P, Q y R. Es un problema de geometría lineal en el espacio. El primer apartado, 4b1, nos piden determinar la ecuación del plano que contiene los puntos P, Q, R. Ya sabéis que hay diferentes formas de resolver este problema, ya hay diferentes métodos, el más habitual es a través de un determinante, pero yo lo voy a hacer por vectores directores. Calculamos el vector PQ, que es Q menos P, 3 menos 1, 2, menos 2, menos 0, menos 2, 0 menos 1, menos 1 es 1, el vector W, que es PR, que es R menos P, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1 es 2, y calcular el vector normal de este plano como producto vectorial de los dos vectores directores, que ya sabemos que es por el método IJK, 2 menos 2, 1, 0, 1, 2, desarrollando por la primera fila este determinante. Menos 2, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2 menos 2, 0, 1. Y esto es igual a menos 2 menos 1 menos 5 menos 4, 2. O equivalentemente el vector 5, 4 menos 2. Por lo tanto, sabemos que el plano que tiene este vector normal asociado tendrá como ecuación 5x más 4y menos 2z igual a d, y esta d la podemos encontrar sustituyendo en cualquiera de los 3 puntos del plano, en particular en el primero. 5 por 1 más 4 por 0 menos 2 por menos 1 es igual a d, es decir, 5 más 2 es igual a d, 7 es igual a d. Es decir, el plano que buscamos es 5x más 4y menos 2z igual a 7. En el segundo apartado, 4b2, nos piden calcular el área del triángulo PQR. Mejor dicho, demostrar, confirmar, comprobar que este área es 3 raíz cuadrada de 5 partido entre 2. Para ello vamos a utilizar la fórmula que el área de este triángulo, puesto que tenemos sus dos vectores directores, es un medio del módulo del vector PQ por PR, que ya lo tenemos por aquí calculado, 5, 4 menos 2.
es decir, 1/2 de la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, 1/2 de 25 más 16 más 4, es decir, 1/2 de la raíz cuadrada de 45. 45 es 9 por 5, por lo tanto el 3 sale fuera, 3 raíz cuadrada, 3 entre 2 raíz cuadrada de 5, tal y como queríamos ver. En el apartado tercero, 4b3, es el más interesante, desde luego, nos piden que determinemos las coordenadas de los puntos del espacio x y z de forma que el tetraedro formado por los 4 puntos P, Q, R y S tenga un volumen igual a 1. Vamos a ver lo que nos están pidiendo. Tenemos en el espacio un triángulo formado por los puntos P, Q y R, y ahora nos piden determinar el lugar geométrico, determinar todos los puntos S para los cuales, juntando con estos 3 puntos, se forma un tetraedro cuyo volumen es 1. Sabemos, y además nos lo dice el enunciado, que el volumen de un tetraedro se puede calcular como 1/3 del área del triángulo de la base PQR multiplicado por la altura, y la altura es siempre la recta perpendicular que va desde este vértice S hasta el plano determinado por los 3 puntos, por la base PQR, el triángulo PQR o el plano PQR. Este área ya lo tenemos calculado antes, por lo tanto tenemos que la ecuación que tenemos que resolver es 1 igual a 1/3 de 3 raíz cuadrada de 5 partido entre 2 por h. Simplificamos, pasamos el 2 multiplicando, la raíz cuadrada de 5 dividiendo, por lo tanto lo que nos queda es que la altura, que es la distancia, la altura del tetraedro, que es la distancia del punto S a la base, tiene que ser igual a 2 entre raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que va a salir? Son los puntos del espacio que están a una distancia, a esta distancia del plano determinado por estos 3 puntos, que ya lo tenemos calculado aquí. ¿Qué va a aparecer? Pues van a aparecer 2 planos paralelos al plano determinado por estos 3 puntos, el plano pi. Tenemos un plano que estará a un lado y siempre a una distancia 2 entre raíz cuadrada de 5, y otro plano al otro lado que también estará a una distancia 2 entre raíz cuadrada de 5. Los planos que nos están pidiendo, los puntos que nos están pidiendo son estos 2 planos paralelos al plano pi y a una distancia 2 raíz cuadrada entre raíz cuadrada de 5 de dicho plano. Con esto hubiéramos acabado el problema. Lo que pasa es que si leemos detenidamente el problema nos dice determinad las condiciones que tienen que cumplir las coordenadas de este punto, es decir, que nos piden explícitamente la ecuación de estos puntos, con lo cual estos dos planos los tenemos que determinar de forma explícita. Ahora para ello vamos a utilizar la fórmula de la distancia de un punto a un plano, que hemos dicho que tiene que ser 2 entre raíz cuadrada de 5. Esta fórmula históricamente siempre la habían dado en los enunciados de la selectividad. Recuerdo que la fórmula es tal y cual, y ahora en este año no la dan, se supone que la debemos saber. Pero bueno, la fórmula es coger la ecuación del plano, ponerla en la parte superior,
Ojo aquí que este 7 tiene que estar al otro lado porque la ecuación que tenemos que utilizar es igualada a 7, por lo tanto aquí tiene que haber un menos 7, mucha atención con esto. La fórmula partido entre la raíz cuadrada del vector normal, el módulo del vector normal. Esto es 2 entre raíz cuadrada de 5. Esto ya está calculado anteriormente, esto es 3 por raíz cuadrada de 5, por lo tanto se va esta raíz cuadrada de 5 con este 3 pasa al otro lado multiplicando y llegamos a la ecuación 5x más 4y menos 2z menos 7 en valor absoluto es igual a 6. Aquí vemos una ecuación con valor absoluto, es decir, que se ramifica en dos ecuaciones, que es precisamente el sentido por el cual aparecen dos ecuaciones, aparecen dos planos paralelos, porque una ecuación con valor absoluto igual a 6, o bien vale 6, o bien vale menos 6, que ya veis que son las dos ecuaciones de los dos planos. Es decir, que por un lado tenemos el plano menos 7 más 6, pues son 13, y este plano de aquí, y el otro menos 6 más 7 igual a 1. Estos son los dos planos que tenemos que determinar, que acabamos de determinar, y ya vemos claramente que son paralelos.